Listo, regresamos. Entonces, continuemos. Nos quedamos en... Se me fue. ¿En cuál nos quedamos de todas estas? En el reglamento de la minería. ¿Sí me escuchan? Chicos, ¿me pueden escuchar claramente o no me escuchan? Sí, profe, sí se lo escucho bien. Ya. ¿En cuál nos quedamos de estas leyes nacionales? Parece que era la de defensa. Terminando con la minería. Esa de la minería. Ya. Entonces veíamos que la ley de la minería obviamente va a abordar estos temas de salud porque es una de las actividades a las que está apuntando el Estado a realizar y está realizando. Sí, en ese sentido se tiene que delinear o se tiene que propender a la seguridad de los trabajadores, a pesar de que no están así. Por otro lado, está también el reglamento general a la ley de la minería. Como les dije, dentro de lo que es o en materia de leyes o de legislación en esta área, sí, la ley siempre va a ser en jerarquía superior a un reglamento. Ahora lo que hacen un poco los reglamentos es delinear algunos asuntos que quedan muy abiertos en la ley, de alguna forma. Entonces vienen en el reglamento a decir, bueno, el proceso va a ser tal o va a ser de tal u otra forma. Entonces vienen de alguna forma a aclarar algunos temas que tal vez se dejaron muy amplios o muy abiertos dentro de las leyes. Ahora también dentro de esta ley de minería se contempla dentro de sus lineamientos el tema del medio ambiente como tal, ¿sí? Sin embargo, yo creo que es demasiado amplio todavía en este asunto. Como ustedes saben, no solo es necesario cuidar la seguridad de los trabajadores, al menos en esta actividad, es necesario también cuidar los ecosistemas, ¿sí?, que se encuentran aledaños a que fueron destruidos en el proceso de la megaminería, sobre todo. Y además de eso es necesario tomar en cuenta las comunidades que habitan estos territorios en donde la actividad minera empieza a hacer incidencia. Ahora, dentro de la ley, quizás eso es muy, ¿cómo sería? Muy ligero, muy leve, ¿sí? Es necesario hacer otros análisis más profundos, ¿sí?, a nivel de esta ley, a nivel de reglamentos también, en la cuestión socioambiental, diría yo, ¿sí?, que tal vez no se delinea en esta ley, porque más la ley de alguna forma lo que busca es afianzar, avalar y legitimar esta actividad de megaminería sobre todo. Por otro lado, tenemos nosotros la ley orgánica de discapacidades, ¿sí?, la LOT. Si en esta se va a delinear, obviamente, lo que habíamos visto en los acuerdos anteriores, había un acuerdo en específico que hablaba como sobre la inserción, ¿no es cierto?, de los trabajadores con capacidades diferentes al ámbito laboral. Entonces, esta ley dentro del país va a delinear estas cuestiones, en qué condiciones, bajo qué, no sé, bajo qué estudios, bajo qué análisis se hace o se realice el ingreso de los trabajadores dentro de una actividad económica. Y además, obviamente, como nuestro tema es la seguridad y la salud, obviamente va a estar detallando o delineando temas generales para el cuidado de la salud de los trabajadores en este sentido. Por otro lado, también está esta ley orgánica de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en hogar. Es decir, esta un poco va a delinear lo que veíamos en un acuerdo internacional que hablaba sobre las trabajadoras domésticas. En este caso, al hablar de trabajo en el hogar, toman en cuenta tanto a las trabajadoras formales, reconocidas, digámoslo de alguna forma,
A las trabajadoras que no son de alguna forma ni afiliadas ni reconocidas, debería también amparar esta ley, sin embargo es muy complejo ya en ese sentido. Y también hay como una propuesta de reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no es cierto?, de las amas de casa. Sin embargo, en este tema o en esta área o en este sentido de reconocer al trabajo doméstico, ¿sí?, o al trabajo del hogar como un trabajo, no hay gran avance en el país. Además, el hecho de reconocer, o sea, es bien complejo, yo creo, el asunto, a este trabajo de las mujeres o de las amas de casa como, no sé, con un salario, cosas así, lo que haría un poco es legitimar que las mujeres se queden realizando estas labores domésticas ligadas a un rol generado por el tipo de sociedad en la que vivimos. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado. El Estado no ha hecho, yo creo, en este tema un estudio adecuado, y tampoco es que haya una gran inserción de las mujeres al tema económico. De hecho, durante la pandemia, el sector más afectado por los despidos han sido las mujeres. Hay mayor porcentaje de mujeres despedidas en el país en relación a los despedidos que ha habido durante la pandemia, que es un gran porcentaje, ¿sí? Sin embargo, yo creo que debería haber un poco más de estudio en esa materia. Ahora, en este sentido, yo no sé cómo esté actuando esta ley, sí, porque lo que hemos visto últimamente en la pandemia sobre el tema de justicia laboral es todo lo contrario, ¿no es cierto? Vemos un montón de despidos con indemnizaciones miserables en realidad, y en este sentido vemos que las leyes de alguna forma se quedan en un papel, y en la práctica no se cumple como tal. O sea, recién ayer yo veía una noticia, hubo una protesta mientras nosotros teníamos clases de los trabajadores de EDESA y de CASA, y otra, no me acuerdo la otra empresa, que justamente, si hablamos en este tema de justicia laboral y de cuidar al trabajador, no se está en realidad respetando desde estas grandes empresas, y lo que ellos pedían por lo menos es una indemnización justa, ¿no es cierto? Y, y vemos que, si bien es cierto, puede haber esta ley de justicia, en la práctica la justicia laboral no se aplica tal cual como está. Sin embargo, hay estos temas que delinean de alguna forma el tema de la seguridad y la higiene de los trabajadores. De ahí hay otro reglamento que es un reglamento más general, no está dentro de ninguna de las anteriores leyes, sino más bien estaría dentro de la ley orgánica del sistema de salud. Sí, como ustedes saben, obviamente, cuando hablamos nosotros del tema de seguridad y salud en el trabajo, se tiene obviamente que interrelacionar con los lineamientos del Ministerio de Salud como tal. Entonces, en ese sentido, hay este reglamento a la ley orgánica del sistema de salud, que viene a tratar justamente estos temas de seguridad y salud de los trabajadores. Un poco eso sería como un esquema general de las leyes generales que existen en el Ecuador. Cuando ya están como leyes orgánicas, obviamente son instancias que deben como cumplirse, ¿no es cierto?, legalmente, y, y los reglamentos vienen como a dar especificidad en algunos temas que están muy abiertos dentro de la ley. Y por eso es que estos están como en una categoría más abajo. Ya, como les decía, de ahí también hay lo que son los decretos ejecutivos, que es otra instancia legal o parte de la legislación dentro del Ecuador. Hablando ya en la materia que nosotros vemos, hablamos del decreto ejecutivo 860. ¿Sí? Este decreto es sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional. Cuando nosotros hablamos un poco de cualificación, hablamos de cualidad. Entonces va a ir determinando como las cualidades que debe tener una persona para insertarse en cierta actividad laboral, las aptitudes, si está apto o no para ese puesto laboral, etcétera. Y además en este también se aborda obviamente el tema de la capacitación profesional. Si todas las empresas, ¿sí?, sean públicas o privadas,
tienen la obligación de capacitar a sus trabajadores, de capacitar especialmente para la actividad que están realizando o también de capacitar, por ejemplo, en el área o en los temas de salud y seguridad ocupacional. Por otro lado, tenemos el decreto ejecutivo 2393, que es el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores. Ese justamente es el reglamento que el otro día revisamos como obligaciones de los empleadores y obligaciones de los trabajadores. Es justamente este reglamento que se emitió bajo un decreto. Cuando hablamos de decreto ejecutivo es importante entender que este viene dictaminado directamente desde el Poder Ejecutivo del Estado, es decir, desde la presidencia. Entonces, la presidencia lanza este decreto y ya, no es como bajo, no sé, bajo una aprobación en asamblea o bajo consulta, no, sino que es directamente desde esta instancia que es la presidencia o desde el presidente como tal, que puede emitir estos decretos y en ese sentido se emitió justamente este reglamento de seguridad y salud de los trabajadores, que creo que es un avance también porque antes no existía, sí, este reglamento, entonces es un avance de alguna forma. Por otro lado, tenemos nosotros los acuerdos ministeriales. Estos tienen una categoría inferior a lo que son los reglamentos y las leyes, ¿sí? También son como en jerarquización un poco más abajo de lo que es un decreto, obviamente. Y dentro de estos tenemos como siete acuerdos ministeriales que van a abordar este tema. Entonces, por un lado está el acuerdo ministerial número 13, que es el reglamento de riesgos de trabajo en instalaciones eléctricas. O sea, este justamente es como muy enfocado para trabajos con electricidad. Como ustedes saben, es una actividad sumamente, yo creo, compleja, sí, al trabajar con esta energía. La electricidad yo creo que es bien difícil de manejar, entonces para eso hay como reglamentos y obviamente protecciones que debe tener un trabajador. También está como parte de la salud y seguridad para los trabajadores este acuerdo ministerial número 82. ¿Sí? Este habla un poco, es una normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. Ahora, en este caso, cuando se habla de discriminación, la discriminación que se toma en cuenta o desde incluso de la Constitución del Ecuador, se habla que no puede haber discriminación por género, bueno, por orientación sexual, no puede haber discriminación por sexo, o sea, es decir, si es masculino o femenino, no debe haber discriminación en el tema de capacidades diferentes y además tampoco puede haber discriminación por etnia. Entonces, justamente esta normativa un poco viene a delinear parámetros específicos en cada una de estas instancias, que ya están tipificados o que ya están nombradas en la Constitución como tal. No recuerdo el artículo de la Constitución, pero ya se habla sobre este tema de la no discriminación o de la no violencia. Incluso cuando hablamos en el ámbito de discriminación, si hay algún tipo, por ejemplo, de discriminación dentro del ámbito laboral, sea por cualquiera de los temas que yo les dije, el Código Orgánico Integral Penal viene a tipificar el delito como tal. Es decir, por ejemplo, si de alguna forma algún trabajador sufre una violencia, no sé, por qué puede ser, por su género, por ser mujer, por ejemplo, que sí pasa y mucho. ¿Sí? Entonces puede acogerse un poco a esta normativa por un lado y además en el Código Orgánico Integral Penal también está tipificado el tema de la violencia por sexo y puede poner una denuncia. Bueno, un poco para que conozcan y sobre todo las compañeras, porque estamos en un mundo en donde todavía las cuestiones muy atrasadas de pensamiento de esta sociedad generan discriminación especialmente hacia las mujeres. Hay muchas industrias, petrolera, minera, no sé, otro tipo de industria también un poco más fuerte en donde se discrimina bastante a las mujeres. E incluso eso se refleja, por ejemplo, en el tema de salarios.
Sí, a veces las mujeres hacen un trabajo, yo que sé, que es similar al de un compañero, pero reciben un menor salario solo por el hecho de ser mujer. Hay estudios que comprueban esto, entonces ya existen normativas, códigos orgánicos, leyes que permiten hacer una denuncia sobre este tipo de cuestiones. Ya, de ahí está el acuerdo ministerial 135, que este un poco es un instructivo que está enfocado más bien al dueño del medio de producción o de otra manera al empleador, ¿sí? Entonces, este viene a dar como instrucciones, como tal, para el cumplimiento de las obligaciones que tiene un empleador. O sea, no sé, un empleador tiene la obligación de asegurar a sus trabajadores, tiene la obligación de pagar décimos, terceros, tiene la obligación de generar instalaciones seguras para los trabajadores, tiene la obligación, no sé, de, de evitar en lo posible, de eliminar los riesgos para los trabajadores. Entonces, todo esto viene a delinear este instructivo, que obviamente tendrá sus áreas muy enfocadas en el tema de salud y seguridad ocupacional. También otra actividad que es como muy específica dentro del país, ustedes han de haber observado, especialmente aquí en Quito, todo el tiempo se está construyendo. Entonces, para eso también existe un reglamento específico, ¿sí? Que habla sobre la seguridad para la construcción y obras públicas. Entonces, también hay seguridad o se delinean algunas cosas en este reglamento. Ahora también hay otro reglamento también yo creo que también es bastante específico, perdón, no es reglamento, es el acuerdo ministerial. Este acuerdo ministerial 398 va a abordar el tema de la relación laboral de las personas que tienen VIH, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, este sector, al menos, o personas que adquieren esta enfermedad, son bastante discriminadas dentro de muchos ámbitos, no solo el laboral. Entonces, este acuerdo ministerial viene como de alguna forma a frenar de alguna forma los despidos a estas personas que sufren de VIH. De ahí tenemos el acuerdo ministerial 1404, ¿sí? Que habla sobre, o es justamente el reglamento de los servicios médicos de las empresas. Como les dije en algún momento, toda empresa, toda institución pública o privada tiene la obligación de tener una instancia dedicada al tema de servicios médicos o por lo menos primeros auxilios en el ámbito laboral. Porque si ocurre, por ejemplo, algún accidente, sí, el trabajador puede de alguna forma ser auxiliado por un personal médico obviamente capacitado. Puede ser, no sé, auxiliar de enfermería, puede ser un enfermero, puede ser médico como tal. Hay instituciones que sí cuentan con este espacio y otras que no. Y evidentemente están de alguna forma violando algunos reglamentos al no contar con estas instancias. Sí, es súper importante, yo creo. Y de ahí tenemos este otro acuerdo ministerial en donde también se debe tomar en cuenta dentro de la salud, que justamente está enfocado en el tema de programas para el tema de la drogadicción en los espacios laborales. Entonces, este obviamente va a tratar todo este tema de situaciones de adicción a sustancias estupefacientes o a drogas dentro del ámbito laboral y obviamente a manejo de esta situación. Estos serían como los acuerdos ministeriales. De ahí está la normativa técnica, ya como tal, que viene delineada por el INE, ¿no es cierto? Ahora esto sí está como bastante largo, hay bastantes, como ustedes ven, hay bastantes normas. Un poco para ver en general, como les dije, el tema al menos de incendios, de prevención de incendios y toda esta cuestión en el país se ha abordado, yo creo que en gran manera. Como ustedes pueden ver, esto se puede reflejar, toda esta parte de aquí, toda una hoja, es justamente normas que hablan sobre el tema de incendios. Obviamente habla sobre el tema de incendios, de prevención de incendios,
de protección contra incendios, incluso como en áreas en específico incluso. Entonces eso le puse como todo lo de incendios aparte, sin embargo acá nos vamos a encontrar otras cosas. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos esta normativa técnica, así como cosas generales, ¿sí? Dentro de la normativa estaría esta guía. Esta guía un poco nos sirve para la presentación de los avisos sobre accidentes de trabajo. Como les dije en algún momento, ¿sí? Cuando hay un accidente de trabajo, los empleadores, ¿sí? Tienen la obligación de notificar inmediatamente esta situación o notificar el accidente, ¿sí? Al Ministerio de Trabajo y al IES como tal. Entonces, para eso existe como esta guía que permite que nos permite realizar los avisos sobre los accidentes en trabajo. Esta yo creo que sería importante que la revisen para que conozcan un poco cómo es esta guía, porque en el área de seguridad obviamente se va a necesitar trabajar sobre este tema. De ahí también como general estaría esta otra normativa técnica, que es la 1467-1, ¿sí? Que habla sobre las tarjetas de seguridad para prevención de accidentes. Entonces, en esta un poco se va a delinear los requisitos para prevenir un accidente en el área de trabajo. Entonces, es necesario también, yo creo, revisarlo, aunque sea de forma general. Ahora esta otra normativa técnica, la 1646, perdón, un poco más bien va a hablar del tema más ergonómico. ¿Sí? Nosotros sabemos que el tema ergonómico es el diseño de los espacios, etcétera, etcétera. Entonces, esta un poco habla de definiciones y disposiciones antropométricas generales para el diseño de muebles. Entonces, ¿cómo diseño yo el mueble que sea adecuado para que el trabajador pueda realizar su labor y evitar que tenga una enfermedad laboral? ¿Sí? Algo así. Entonces, en esta norma se viene a hablar sobre este tema. De ahí tenemos también un código que también es general, yo creo que se aplica como en muchos ámbitos, en todos los ámbitos, es el código de práctica para limpieza y desinfección. Sí, entonces este va a hablar justamente cómo se debe hacer la limpieza, qué mecanismos, etcétera, y la desinfección de los lugares de trabajo. Sí, entonces hay muchas empresas que sí llevan como todas estas normativas, todas estas prácticas dentro de sus estructuras, hay otras que sí sería necesario que se revisen. De ahí estas dos de aquí, un poco más ya hablando de cosas específicas, sería como la construcción o industria en donde se maneje algunas cuestiones. Por un lado está esta norma que habla sobre la seguridad en el uso de las grúas. Esta otra norma que es importante también en el ámbito, por ejemplo, de la construcción o en el ámbito industrial, minería, petróleos, que es lo que hay aquí en general. Entonces, esta habla de los cascos de seguridad para uso industrial. Entonces, en esta viene a hablar de qué requisitos debe tener un casco, y yo qué sé, para una actividad de construcción, o qué requisitos debe tener un casco para una actividad de minería, sí, y también de cuáles son las inspecciones o cómo se hacen las inspecciones como tal. Ahora este otro ámbito que está de color plomo, ¿sí? Habla un poco más ya de la industria petrolera. Si ven, hay algunas normas dentro del ámbito de la industria petrolera, al ser una de las actividades que realiza nuestro país, ¿no es cierto? Porque como ustedes saben, hace poco nuestra economía dependía en un 80% por lo menos de la actividad o de la extracción de petróleo. Quizás ahora, por las condiciones en las que estamos, la caída del precio del petróleo y todo, ya no es tan así. Sin embargo, en este ámbito se ha delineado como algunas normativas, como el tema de la prevención de incendios, por ejemplo, sí se puede tomar en cuenta. Aquí está la prevención de incendios en almacenaje de GLP, sí, el gas licuado de petróleo, que es el gas que usamos un poco en la casa. Sí, que requisitos se debe tener en cuenta. La prevención de incendios para
transporte y distribución de los cilindros de gas, la prevención de incendios igual también en plantas de almacenamiento y envasados de gas licuado de petróleo, y también para el tema de las operaciones de trasvase de gas licuado de petróleo. Ahora, ¿por qué es necesario tener en cuenta o por qué más se han hecho como normativas en función de la prevención de incendios en todas estas áreas? Es porque justamente estos elementos combustibles, como el gas licuado, son altamente volátiles y también altamente explosivos. Entonces es necesario tener algunas formas de seguridad para los trabajadores que están dentro de esta área. Y ahí aquí ustedes tienen un montón de normativa ya enfocada al tema de incendios en diferentes instancias, en diferentes áreas y también en general. Ya hablamos, por ejemplo, del tema de los extintores. Ustedes ahí ven extintores para esto, extintores para lo otro. Entonces, todo eso está normado. Y tenemos todas estas normas CINEN que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Que deberíamos tener en cuenta. Ahora, porque yo he hecho un poco este recorrido de la normativa, como les dije, revisar toda la normativa sería muy complejo, como ustedes ven, son muchas cosas que deberíamos leer, para eso necesitamos muchísimo más tiempo, no vamos a terminar en el tiempo que tenemos, y por ende es necesario que ustedes tengan un conocimiento general de lo que hay, ¿sí? Y que, por ejemplo, si en algún momento necesitan saber alguna cuestión en específica, se dirijan como a ver en dónde puedo encontrar dentro de mi normativa. ¿Sí? Por eso teníamos como estos cuadritos, que un poco es lo que hay y yo podría buscar de acuerdo a lo que necesiten, ¿no es cierto? Bueno, acá ya no está hecho como cuadros porque en realidad eran bastantes normas y en función de la actividad incluso que se necesita encontrar. Entonces aquí les puse un poco todas las normas CINEN que ustedes podrían tener en cuenta, ¿sí? Dependiendo igual de la actividad. Ustedes ven aquí para metal, para explosivos, para full cosas están. Al menos en el tema de incendios hay una gran cantidad de normas. De ahí también hay un buen número de normativa para el tema de salud en el trabajo que tiene que ver con el agua. Sí, entonces el agua potable, los muestreos microbiológicos, obviamente, por ejemplo, cuando una persona está haciendo un muestreo de microbiológico tiene que tener algunas seguridades justamente por la particularidad de manejar de alguna forma este tipo de ensayos, este tipo de muestreos y porque también puede, no sé, contraer alguna enfermedad por alguna bacteria, etcétera. Entonces, eso también está delineado dentro de las normas como tal. Sí, igual ustedes ven que incluso están tomadas en cuenta como estas otras normas generales del agua, como el DQO, etcétera. Entonces, en ese sentido, además les puede servir para que tengan ustedes en cuenta las normas que hay. Ahora, dentro de estas normas, obviamente va a haber artículos específicos, no es que toda la norma habla sobre la seguridad y salud, sino que hay artículos en específico, procedimientos en específico que propenden, ¿sí?, a cuidar la salud de los trabajadores. Si muchos de estas normas le dicen, no sé, para realizar este muestreo tiene que hacer lo siguiente, equipo de protección tal, procedimiento, no sé, tomar el agua con un vaso de precipitación tal, de tal forma, etcétera. Entonces todo eso viene a estar un poco delineado en estas normas que propende también a cuidar la salud de los trabajadores y obviamente que después les hablan de cómo son los procedimientos un poco ya de la cuestión técnica, pero importante al menos para nuestro estudio fijarnos un poco en el tema de lo de seguridad, sobre todo. Eso sería un poco en cuestión de normas en el país en general. Ahora, este archivo que está aquí un poco separado o hecho un poco un esquema, igual se los voy a pasar para que ustedes puedan tener como las cuestiones generales
sobre estos lineamientos que existen en la industria, especialmente sobre el tema de seguridad y salud. Inge, todo lo que nos acaba de dar ahora también va en la prueba de mañana, ¿verdad? Sí, pero de manera muy, muy general, yo creo, porque, por ejemplo, decirles, no sé, ¿qué convenio habla sobre la protección de los trabajadores? No sé, o qué reglamentos, o no sé, en qué norma estatal, no sé si alcancen como a estudiarse todo. Va a ir como muy general. O lo más importante puede ser, por ejemplo, esto que está como, me parece súper importante que ustedes tengan en cuenta estas cosas, porque esto siempre se presenta en los trabajos, por ejemplo. Sí, entonces eso me parece como lo más importante. De ahí, por ejemplo, sobre leyes nacionales, sobre todo estas, mmm, yo creo, estas de aquí y esta. Sí, vamos a ver si es que alcanzamos a revisar alguna, por lo menos, porque sí son, como ustedes ven, son bastantes. Pero sí, revísesen, revísesen. Obviamente no les voy a hacer como preguntas muy específicas que nomás tiene este reglamento porque no lo hemos revisado de esa forma, sino más bien es como esquemas muy generales. Entonces revísesen para mañana la lección. No sé si tengan como alguna duda. Inge, ¿y cuánto tiempo nos va a dar para resolver la prueba? 2 horas, de 10 a 12 tendría. Las 2 horas de clase prácticamente. O no sé si ustedes consideren que deba ser más o menos. También es necesario escuchar su opinión. ¿Y cuántas preguntas nos va a poner? Van a ir de 10 a 20 preguntas. Pueden ser 10 dependiendo de, es que voy como cuando voy haciendo la prueba voy midiendo. Como pueden ser 15 o como pueden ser 20. De 10 a 20 es el rango. Yo voy a poner de opción múltiple en G. Algunas de opción múltiple, otras sí tienen que redactar. La Entonces voy a redacción de mezclar. cuántas páginas. Va mezclado en realidad. No sé si tengan alguna otra duda. Este archivo igual se los voy a pasar porque de alguna forma está como está categorizado. Entonces les puede servir. Aquí está feo, pero ahí ya sí. No sé si tengan alguna otra duda. Pregunta o inquietud. Igual iría desde el inicio de la materia, ¿verdad? Todos los temas para estudiar. Sí, desde el inicio de la materia va. Igual creo que todavía no les subí algunos videos. Ahorita me voy a quedar subiendo porque primero les estaba subiendo todos a YouTube. Ya tengo ya eso en YouTube, entonces me faltaría ponerles en la plataforma. Por si acaso voy a poner igual los videos para que puedan, no sé, revisar. Subiría igual este texto. No sé qué textos nomás les subí, cuáles me faltaban subirles. Creo que ya les subí todos, pero no sé si tengan alguna duda, o si no para hoy día quedarnos hasta ahí, para yo ponerme a hacer ya la pruebita. Y la subida de videos que sí me lleva un tiempo también. ¿No tienen dudas? Por mi parte no habría más dudas, Inge, solo sería eso.
Ya.